morir a ello para poder salir de esa sesión de temazcal como un bebé recién nacido, purificado y limpio, equilibrado y armonizado. La palabra muerte para nuestros ancestros no existía, era trascendencia. Pues muchos creemos y pensamos que así como la manejamos ahorita o como nos la impusieron, morir, dicen, no, pues ya murió y ya se fue a descansar. El espíritu, como no es, no muere, es eterno, porque el día que muera Dios o en quien ustedes crean, entonces se acabaría todo. Todo se acabaría. No quedaría nada. Porque nosotros lo conocemos a Dios como el todo, como el gran Ometeo, el gran espíritu, el gran dador de la vida, la gran dualidad creadora. Para nosotros ese es el Dios. No el Dios de amor, el Dios que nos ama, nos quiere, nos dio todo, nos dio un cuerpo perfecto, una mente bien desarrollada, un corazonzote bien limpio y un cuerpo bien hecho. Porque Él no hizo cosas feas o malas, hizo pura perfección porque Él es perfecto. Pero pues nos manejan otro Dios que castiga, que juzga, que condena, que excomulga y que ¿sabe qué? Si así fuera, no estuviéramos nadie. Nadie existiera ya.